Características de las figuras semejantes. ¿Cuál cuadrilátero es semejante al cuadrilátero ABCD? Tenemos nuestro cuadrilátero ABCD, que es el primero de los 4 cuadriláteros de la figura. Y se nos está preguntando cuál de los otros 3 es semejante al primero. Tenemos que saber algo muy importante, que cuando nosotros ampliamos o reducimos una figura para obtener una semejante, es decir, una que es la misma figura en forma, pero diferente tamaño, en esos casos las medidas de los lados cambian, pero no cambian las medidas de los ángulos. ¿Por qué? Porque cuando se alargan los lados de un ángulo, la medida del ángulo se mantiene igual. Entonces el proceso de ampliación o reducción lo que hace es afectar la medida de los lados, no la medida de los ángulos. Si nosotros nos fijamos, tenemos el ángulo ABC, nuestro cuadrilátero, el ángulo ABC. Si nosotros ampliamos la figura, este ángulo se mantiene. Entonces, un proceso que podemos seguir para identificar figuras semejantes es realizar la medida de sus ángulos. Si encontramos una figura que tenga los mismos ángulos que la figura original, entonces decimos que esta es semejante. Si hacemos el proceso de medición de todos los ángulos de nuestras figuras, encontramos que la figura ABCD tiene ángulos de 63, 144, 63 y 90 grados. Buscando en las otras figuras una que mantenga la misma medida en los ángulos, encontramos que esto solo ocurre con la cuarta figura. Tiene medidas en sus ángulos de 63, 144, 63 y 90. Todas las demás figuras, aunque en algunos casos mantienen uno o dos ángulos, al no mantenerlos todos, no son semejantes. Es decir, que han cambiado su forma, no solamente su tamaño. Entonces, cuando hablamos de figuras semejantes, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En 2 o más polígonos semejantes, sus ángulos correspondientes son congruentes o iguales. Es que le llamamos ángulos correspondientes a los ángulos que ocupan la misma posición en la figura. Es decir, la medida de sus ángulos son iguales. Llamamos ángulos correspondientes a los que se encuentran en la misma posición. Es decir, en nuestras figuras, las dos figuras que son semejantes, tenemos que el ángulo A es correspondiente con el ángulo M. El ángulo B es correspondiente con el ángulo N y el ángulo D es correspondiente con el ángulo P. De igual forma, C con O. Es importante identificar esto, ya que si nos fijamos, el ángulo D y el ángulo B tienen ambos una medida de 63 grados, pero su posición no es la misma en la figura. Es decir, el hecho de que las medidas del ángulo N con el ángulo D sean iguales, no quiere decir que son correspondientes, porque si nos fijamos, su posición en la figura es otra. El ángulo D es correspondiente con el ángulo P, ya que utilizan o se ubican en la misma posición respecto al polígono. Y el hecho de ser correspondientes lo hace también que tengan la misma
medida. En los ejercicios que se le propone son, en cada pareja de polígonos semejantes, identifica los ángulos correspondientes. Vamos a hacer el listado de ángulos correspondientes. Son aquellos, como ya dijimos, que se ubican en el mismo lugar respecto al polígono.